Un gusto de saludarles, queridos amigos y amigas, una vez más, en donde quiera que nos estén viendo. Recibimos email de diferentes partes del mundo, de Europa, de Asia, de Latinoamérica, de Estados Unidos, de África, de algunos países de Oriente. Es impresionante la cantidad de personas que a través de los medios como estos que tenemos hoy día a disposición, pueden tener la oportunidad de ver una reflexión, de tener la oportunidad de interactuar a través de estos medios. Así que le agradezco infinitamente a todos aquellos que semana a semana nos ven de diferentes lugares. Solo quiero animarlos a que se inscriban en el canal si no están suscritos, que le hagan un like, que hagan comentarios, porque todo eso ayuda para la viralización de nuestros videos. También agradecerle a quienes nos han apoyado en este tiempo económicamente con las donaciones para poder seguir manteniendo nuestro canal en funcionamiento. Muchas gracias. Estamos viviendo un mundo de locos. Es una locura lo que estamos viviendo hoy. En estos días ya no me detengo mucho en ver noticias de Ucrania, no porque quiera esconderme, sino porque es una verdadera locura y espero y confío que definitivamente se haga la razón y los países cuerdos puedan hacer algo porque es un desastre. Saben que tengo una posición crítica respecto a solo orar. Yo creo que hay cosas que podemos hacer en los países donde estamos. Ya hay muchos lugares donde mucha gente se está organizando en firmar para pedir que sus gobiernos intervengan o en enviar ayudas a ONGs que están trabajando. Ayer veía una fotografía de un convoy de médicos de Israel que están yendo a Ucrania a ayudar y apoyar a esos médicos de Ucrania que están definitivamente sobrepasados por lo que está ocurriendo y que necesitan ayuda, evidentemente. Médicos Sin Fronteras está ayudando y hay múltiples organizaciones que están ayudando. Gracias a Dios, porque todavía hay gente consciente que intenta paliar un poco la situación frente a la locura de unos pocos que ponen el mundo de cabezas. Sigamos orando para que Dios nos dé sabiduría, fortaleza, discernimiento para tomar las decisiones correctas en el lugar donde nos toque estar. Pensando en esto, he estado 2 días, yo hago mi reflexión personal, mi encuentro con Dios muy temprano en las mañanas, cuando mi esposa está durmiendo. Yo me suelo levantar muy temprano. No hay teléfono, no hay intervención de ningún estilo. No llegan mis nietos, que llegan más tarde, especialmente uno que es también muy madrugador, pero llega más tarde. Y ahí aprovecho de abrir la palabra, el momento para orar, el momento para escuchar la voz de Dios que viene a través de la palabra. Y he estado 2 días pegado en Primera de Reyes, capítulo 19, en una sección que ya hice una predicación sobre este capítulo cuando hablé sobre la depresión de Elías, que sigo sosteniendo que es una depresión. Que pueden verlo, está en los sermones que hemos predicado en todo este tiempo. No voy a contar toda la historia porque ustedes ya la conocen. Elías, sometido a un estrés emocional inmenso, con todo un pueblo que se ha ido al lado de un rey perverso, con una reina perversa como era Jezabel y Acab, un títere, y terminó una situación muy difícil con lo que ocurrió en el Monte Carmelo y
a consecuencia de todo su estado emocional, Elías, que había participado de una situación extraordinaria, salió huyendo. Salió huyendo y se escondió. Se escondió. Seguramente el pobre sentía que era el único y que no había ninguna opción. No sé qué se le habrá pasado por la cabeza, pero como a todas las personas depresivas que dejan de percibir la realidad de una forma equilibrada, seguramente se le pasaron 1000 ideas por su cabeza. ¿Qué ocurre en su mente? No sé, pero sí sé la reacción que tiene Dios, que es la que yo quiero reflexionar. Dice el capítulo 19, el versículo 9 de Primera de Reyes. Al llegar al lugar donde estaba huyendo, entró en una cueva y allí pasó la noche. Pero el Señor se dirigió a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Aquí hay dos elementos importantes que analizar. Una, la actitud de Elías de esconderse. Se escondió en una cueva. Yo no sé si ustedes todos han estado en una cueva, pero las cuevas generalmente son lugares húmedos, fríos, inhóspitos porque no hay luz. A veces tienen murciélagos que suelen refugiarse dentro de cuevas, a veces otros animales que suelen buscar el refugio de las cuevas. En Israel, que era semiárido, no era totalmente desierto, esa sección donde él estaba, que él estaba cerca del Monte Carmelo y seguramente huyó por allí cerca, porque en un día no iba a avanzar demasiado. Las cuevas eran generalmente inhóspitas y no se le ocurre otro lugar donde refugiarse y va a pasar la noche allí. Seguramente pasó frío, seguramente durmió mal. Ahora, Dios se acerca. Fíjense esta cosa que es tremendamente interesante. Cuando estamos en depresión, cuando estamos en una situación compleja, emocional, ¿quién toma la iniciativa? Dios. Y Dios se acerca y le hace una pregunta retórica. ¿Qué haces aquí, Elías? Y Dios sabe por qué está ahí Elías. ¿Por qué hace esa pregunta entonces Dios? ¿No es acaso Dios omnisciente porque está preguntando algo que él sabe y que otra persona podría intuir de qué está haciendo ahí? Se está escondiendo, tiene miedo, está protegiéndose frente a un peligro real o ficticio, pero está allí. Entonces, Elías responde con una respuesta un tanto ambigua y una respuesta medio majestuosa, como queriendo alabar a Dios, cosa que es innecesaria. Dios no necesita tu alabanza, al menos esos panegíricos como los que suelen expresarse y el que expresa Elías. Y le dice, he sentido mucho celo por ti, Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas a filo de espada. Solo yo he quedado y andan buscándome para quitarme la vida. Y eso es absurdo, eso es. Pobrecito Elías, está en un estado depresivo bárbaro y no entiende nada porque acaba de participar en un milagro portentoso y está con esa actitud. Ahora, lo que viene es lo importante. Porque Dios no le rebate, Dios no le discute, Dios no se pone a... Nunca Dios se pone en ese plano. ¿Cómo vas a discutir con una persona depresiva? Eso es perder tiempo y Dios lo entiende. Lo entiende que esa persona está tan cegada por lo que le está pasando que difícilmente va a entender razones. Y Dios le dice a Elías, versículo 11, sal fuera y quédate de pie ante mí sobre la montaña. Es decir, está en la cueva y lo hace ir a la parte más alta y le dice, quédate allí. Luego de que Elías se instala en la parte más alta de la montaña,
En aquel momento pasó el Señor. Esta es una forma retórica de decirlo, porque Dios no está pasando, Dios es omnipresente, pero el escritor de alguna manera tiene que describir lo que está ocurriendo. Así que él dice, pasó el Señor. Y un viento fuerte y poderoso desgajó la montaña y partió las rocas ante el Señor, pero el Señor no estaba en el viento. ¿Se imaginan a Elías contemplando un panorama así, especie de pantalla Technicolor, totalmente una pantalla de cine espectacular, de esas circulares que te parecen que tú estuvieras participando de la acción? Recuerdo haber estado en un cine de ese estilo en Guayaquil, en Ecuador, también en Estados Unidos. Estuve en esos cines panorámicos extraordinarios, un invento, y parece que tú estuvieras dentro de la acción. Y en este caso, Elías está dentro de la película, está viendo. El viento era tan fuerte que desgajó la montaña, la partió, y seguramente Elías cayó, se remeció todo, pero Dios no estaba en ese viento tormentoso. Después del viento, es decir, después que pasa toda esa viento huracanado, hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Los que hemos vivido terremotos sabemos que es un momento impresionante, que se mueve absolutamente todo. No hay dónde afirmarse, todo se está moviendo. Y un terremoto es una experiencia vital absolutamente indescriptible, porque te hace sentir tan pequeño, tan a merced de las fuerzas de la naturaleza, que no hay dónde irse. Además se está moviendo todo, así que no hay dónde arrancar. Pero Dios no está allí. No está en el viento huracanado que parte la montaña, ni está en el terremoto. Versículo 12. Y tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Es decir, no sé, una bocanada de fuego, yo no sé cómo se habrá manifestado, pero tiene que haber sido extraordinario, como una salida de volcán arrasando con todo. Pero el Señor tampoco estaba allí en el fuego. Pero después del fuego se oyó un sonido suave y delicado. Y ahora es interesante la forma que lo menciona el texto. Que cuando Elías siente el sonido suave y delicado, dice que en ese momento se cubrió la cara con su capa y salió y se quedó a la entrada de la cueva. Y yo quiero detenerme allí. Quiero detenerme en ese gesto de Elías. ¿Por qué no lo dice antes? Cuando viene el viento huracanado, no dice que se cubre. Cuando viene el terremoto, tampoco. Cuando viene el fuego, tampoco. Solo cuando oye el sonido suave y delicado, se cubre. Probablemente porque en las otras instancias está preocupado de protegerse, porque seguramente tiene miedo, porque seguramente pensó, hasta aquí llegué y Elías va a quedar destruido, no sé. Pero cuando viene el siervo apacible, ¿qué se le habrá pasado por la cabeza a Elías? Y definitivamente siente que ahí hay algo diferente y se cubre la cara con su capa. Se cubre. De alguna manera sabe que viene algo que necesita cubrirse. El acto de cubrirse en el mundo semita era un acto de respeto,
Era un acto de entender que estás ante la presencia de alguien que tienes que estar cubierto el rostro. Y salió, se quedó a la entrada de la cueva y nuevamente la voz que le dice, ¿qué haces ahí, Elías? Versículo 14. Él contestó, he sentido mucho celo por ti, el mismo cuentito de antes. Señor Dios Todopoderoso, como si Dios necesitara esas palabras que utilizamos en oraciones mal dichas porque no tiene sentido. Y porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas al filo de espada, solo yo he quedado y andan buscando para quitarme la vida. No voy a seguir con el resto, que Dios lo manda a hacer ejercicio. Pueden ver el otro sermón donde explico las razones. Quiero detenerme en lo anterior, en la imagen que está mostrando de Dios y lo que Dios quiere decirle a Elías. Yo tengo la convicción profunda de que nosotros, los seres humanos, tenemos una imagen de Dios dependiendo de al menos 3 circunstancias. Una, del tipo de familia en la cual venimos. Si tuvimos un padre o una madre castigadora, o un padre o una madre ausente, un padre o una madre acogedor, un padre y una madre amorosos, nos imaginaremos a Dios como castigador, como maltratador, como acogedor, como amoroso, porque ese es un factor importantísimo en nuestro desarrollo humano y en la imagen que tenemos de Dios. Otro factor, un segundo factor que incide, son las ideas que están en el medio ambiente, las ideas que tienen nuestros familiares, nuestros amigos, nuestro grupo social, y nos imaginamos a Dios en función de las ideas que nos transmiten. Y en este contexto, muchas cuestiones, se producen unas mixturas entre lo que recibimos de la familia, lo que recibimos de nuestro entorno social, y nos formamos ideas sobre Dios. Y un tercer factor que incide notablemente es la combinación de iglesia y escuela, donde se conjugan ambas cosas. Muchas veces la gente en las escuelas adquiere ideas y en las iglesias le reafirman esas ideas más o menos. Pero son los 3 factores que están incidiendo en la imagen que nos hacemos de Dios. Pero la imagen que nos hacemos de Dios no es Dios. Es una idea que nos hacemos de Dios. ¿Qué idea tiene Elías de Dios? ¿Y qué idea quiere transmitirle Dios a Elías sobre Dios? Elías tiene una imagen de un Dios castigador. De hecho, toda la parafernalia y el teatro que hizo sobre el Monte Carmelo está enfocado a la idea de un Dios implacable. Todo lo que hizo con los profetas de Baal hablan de una idea de un Dios implacable. Y Dios le está diciendo acá, yo no sé, Elías, qué aprendiste, pero yo no estoy en los vientos huracanados. Yo no estoy en los terremotos. Yo no estoy en el fuego. Yo estoy en el silbo apacible. No se lo dice con palabras, se lo dice con un acto espectacular, donde pasando delante de él no está su presencia ni en el viento huracanado, ni en el terremoto, ni en el fuego. ¿Dónde está? En el silbo apacible. ¿Qué idea tienes tú de Dios? El otro día leía un artículo de un doctor en antropología mexicano que yo sigo, que me parece un genio, un hombre muy
muy agudo en sus observaciones, que es muy criticado precisamente por la agudeza, porque estamos viviendo en un tiempo de la posverdad donde la gente le cuesta mucho entender las agudezas mentales, porque estamos viviendo una época de disminución mental. Como ha dicho una psicóloga que escuché hace poco, somos la generación donde los hijos van a ser probablemente menos inteligentes que los padres, producto de todas las tonterías de TikTok, de las redes sociales, etcétera, donde la gente ha disminuido esa capacidad crítica y analítica y se ha quedado con ideas absurdas. ¿Qué idea tienes de Dios? La gente transmite ideas de Dios absurdas. Por ejemplo, en el contexto de la guerra de Ucrania. Bueno, es que Dios tiene sus tiempos. ¿Qué tiempo? Si Dios no ha provocado ninguna guerra. Hay que tener confianza en que Dios intervendrá. Dios no interviene en guerras, porque Dios no las inicia. Eso es voluntad humana. Los seres humanos son los que hacen las guerras, y los seres humanos son los que paran las guerras. Miren la historia, yo no sé qué he leído, miren la historia. En ninguna parte aparece que Dios está interviniendo. Dios no es ese el Dios que la Biblia presenta. La Biblia presenta un Dios que respeta de una forma que nos logramos entender la voluntad humana. Dios no interviene como un viento huracanado. ¿Podría hacerlo? Claro que podría hacer, mandar a Putin a Júpiter. Pero Dios no hace eso. Dios no hace eso. Dios no actúa como actúan los seres humanos, con fuego, con terremotos, con vientos huracanados. No, ese no es Dios. Esa es una caricatura de Dios que te han presentado desde tus hogares, desde las ideas sincréticas que tenemos en nuestro mundo y desde las iglesias y colegios que te han transmitido ideas que son falsas. Se murió por la voluntad de Dios. Así que Dios es el gran asesino universal. Ese no es Dios. Ese Dios no es el Dios de la Biblia que anda matando gente. La gente se muere porque se muere. Punto. Porque se acabó su energía vital. Punto. Porque recibió genéticamente una cantidad de energía para gastar y ha contribuido a gastarla más rápido o menos rápido. Es que Dios controla todo. No, señores, Dios no controla todo. Dios no controla la voluntad humana. Si Dios controlara la voluntad humana, le habría dicho a ese Putin, oye, necio, ¿qué vas a hacer? No, Dios no controla la voluntad humana. Si fuera ese el caso, entonces Dios sería culpable de muchas de las cosas que están ocurriendo y que ocurren en nuestro mundo. Tendríamos que responsabilizarlo por una cantidad enorme de situaciones que ocurren. En su libro irónico de un escritor extraordinario que es C.S. Lewis, que se titula No se asusten, por favor, especialmente algunos que se asustan por todo, especialmente la generación de cristal que me está escuchando. El libro que fue escrito hace muchísimos años, Cartas del Diablo a su sobrino, donde el diablo le enseña al sobrino cómo ser diablo. Es una ironía, un sarcasmo inteligente, porque hacer sarcasmo e ironía es de gente inteligente. Y el diablo le dice, bueno, el miedo es un gran motor para que la gente se aleje de Dios. El miedo. Y yo escucho en estos días sermones, que no los escucho, tengo paciencia un minuto, porque me mandan un montón de sermones para que yo dé mi opinión, como si tuviera tiempo. Y por favor, si alguien tiene la tentación de mandarme algo para que yo lo critique, por favor no lo mande, porque no lo hago. No tengo estómago para poder ver a algunos predicadores que predican horrores de Dios. Yo sé que Dios creen. Un Dios que manda guerras, un Dios que manipula, un Dios que tira bombas, un Dios que viene disfrazado de soldado ruso. Ese no es Dios. Esa es una caricatura.
Dios está en el silbo apacible. Dios está en la paz. Dios está intentando que los seres humanos, todos los seres humanos, tengan la tranquilidad de acercarse a Él como se acercan los niños a un padre amoroso y cariñoso que los atiende, que los recibe, que se sienten seguros, acogidos, como hacen los niños. Y Dios espera que seamos como niños y nos acercamos a Él. Pero ¿tú te acercarías a un terremoto? ¿Qué haces cuando hay un terremoto? Te tratas de proteger, aunque no hay dónde protegerse. ¿O qué harías tú frente al fuego? Salir corriendo. ¿Qué haces con un viento huracanado? Te proteges, te escondes. Dios no está allí. Dios está en el silbo apacible. Y estamos viviendo una época tan oscura. Uno de los elementos que estamos viviendo en nuestro mundo es que la imagen de Dios está siendo cada vez más tergiversada. Y aquí quiero hacer un paréntesis cortito. Dejen de defender a Dios. Dejen de que se defienda solo. Para eso es Dios. ¿Por qué tengo que defender a Dios? Si Dios es Dios, que se defienda. Dios no me necesita a mí para defenderlo. Yo necesito presentarme frente a Dios entendiendo que es un silbo apacible. Dios está en la paz. Entonces, cada vez que venga un predicador o alguien que te quiera transmitir la idea de que Dios es manipulador, que Dios es castigador, que Dios anda a palos con la gente, que Dios fomenta guerras, que Dios está detrás de algunos individuos tan indeseables como Putin y su compañía de locos en compañía, porque son locos en compañía, y que Dios está detrás de eso, no le hagas caso, porque Dios nunca está detrás de eso. Dios está en el silbo apacible. Y vuelvo a preguntarte, ¿en qué Dios crees? ¿En un Dios de manipulación? ¿En un Dios violento? ¿En un Dios de guerras? ¿En un Dios que maltrata? ¿En qué Dios crees? Cuando leo esto y esta epifanía de Dios, donde Dios se presenta delante de un profeta, ¿qué le está diciendo Dios a ese profeta? No me busques en el lugar equivocado. Yo no estoy en los vientos huracanados de ideas de gente que no va con la palabra, no va con el evangelio, va con un mazo. Un mazo. Le dije el otro día a alguien que mandó a toda la comunidad LGTBQ al infierno, le dije, bienvenido, te has graduado de inquisidor, seguramente en la Edad Media serías el que prendería el fuego en las hogueras. ¿Quién te ha puesto a ti por juez para condenar a las personas? ¿Quién te ha puesto a ti en esa tarea? Otra persona que le critiqué por tener ese tipo de actitudes, dice, pero que nosotros tenemos que defender los principios de Dios. Deja que Dios defienda sus principios. Lo que Dios te ha enviado a ti es extender sus brazos. Dios nos ha enviado a ser silbo apacible para amar, para respetar, para escuchar, para ser personas que acerquen a otras personas, pero no para vender la idea de un Dios castigador, de un Dios maltratador, de un Dios violento, de un Dios que está detrás de guerras. Ese no es Dios. Qué extraordinario que se haya conservado esta pieza, que además como pieza literaria es muy interesante. Dios, para empezar, no necesita los panegíricos que hace Elías, no necesita eso. Yo cuando hablo con Dios le digo, Dios, estoy enojado contigo. Estoy enojado porque no entiendo esto, así que por favor, dame discernimiento para entenderla, porque estoy enojado. Yo estoy enojado con Pablo, por ejemplo, que escribió cosas tan oscuras que en algún momento de la eternidad voy a sentarme con Pablo a decirle, si podías escribir más claro, porque escribiste de la forma más oscura. No tiene sentido. Y me enojo con Dios porque hay cosas que no entiendo. Y digo, Señor, ¿pero por qué? Y después me acuerdo que Dios no está en el terremoto, que Dios no está en el fuego,
que Dios no está que es un silbo apacible y digo, ya, Señor, sí, ya sé, no eres tú. No eres tú porque me olvido de repente, no es Dios. Es la caricatura que hemos hecho de Dios. Y nuevamente, ¿a qué Dios adoras? ¿A un Dios castigador? ¿A un Dios señalador? ¿A un Dios acusador? ¿A un Dios inquisidor? ¿O al Dios que está en el silbo apacible? Al Dios que te dijo por palabra de Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. A ese Dios es el que tenemos que exaltar. Así que, querido, querida, quien me está escuchando, tienes varias opciones, pero la única opción viable desde el punto de vista bíblico es presentar a Dios como lo que es, un silbo apacible que trae paz. Donde hay paz, está Dios. Donde hay guerra, no está Dios allí. Donde hay armonía, está Dios. Donde hay peleas, discusiones, descalificaciones, no está el Señor. Donde tenemos personas que sirven desinteresadamente, como los hay cientos de personas en Rumanía, en Polonia, en Eslovaquia y en otros países que están ayudando por esta ola de migrantes, ahí está Dios. Donde están estos sinvergüenzas buscando la forma de sacar provecho de los inmigrantes que están huyendo de una guerra, ahí no está Dios. Porque Dios no viene como fuego abrasador, Dios viene como un silbo apacible. Así que la Biblia te está diciendo claramente dónde está Dios. Dios está en el silbo apacible, porque donde está Dios hay paz. Espero que tengas paz en tu vida, porque si no la tienes en el fondo es porque no te has encontrado con ese Dios del silbo apacible, con ese Dios que Elías entendió y se cubrió para poder, con un acto de reverencia, sabiendo que ahí venía Dios. ¿Quién es tu Dios? Piénsalo, reflexiona. ¿De qué Dios has estado hablando? Piénsalo. ¿Qué Dios es el que presentas con tu vida? Piénsalo. Porque el único Dios viable que estamos llamados a presentar es el Dios que viene en el silbo apacible de la paz. Que Dios les bendiga, que el Señor les acompañe. Les ha hablado el pastor Miguel Ángel Núñez.